Apreciado hermano y amigo, en este momento quiero invitarte para que allí donde estás, inclines tu rostro. Vamos a pedir la bendición, la dirección de Dios y vamos a dejar que Él nos dirija en este momento al estudiar su palabra. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora porque para siempre es tu misericordia. Vamos a abrir en esta hora tu santa palabra. Dirígenos, bendícenos, enséñanos a través de ella y que tu gracia esté con nosotros. Lo agradecemos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hoy, apreciado hermano, vamos a estudiar un tema muy importante que lleva como título Cuenta tu testimonio. Cuenta tu testimonio. ¿Qué significa contar tu testimonio y contar mi testimonio? ¿Qué significará eso? ¿Qué implicaciones están presentes en este cometido? Que no es un cometido humano, sino es un cometido divino. Dios lo ha encomendado, Jesús también lo ha dicho, y nosotros entonces tenemos que cumplir este mandato. Para entender un poco más, vamos a ver un trasfondo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y si hablásemos en el área de literatura, pues vamos a encontrar que esta frase que hemos visto, que hemos hablado en este momento, cuenta tu testimonio, tiene que ver precisamente con un verbo y un sustantivo. Si hablásemos en el aspecto de la literatura. Contar es un verbo que lleva a una acción y el sustantivo, que es testimonio, pues va a determinar la realidad de todo lo sucedido. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia en todo esto, porque ambas palabras aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y también va unido a otras palabras que guardan relación con este mismo tema, que guardan relación con la misma acción. Para contar, encontramos en el Antiguo Testamento una palabra que lleva como connotación o que aparece allí en el hebreo es nagat. Y nagat tiene que ver con anunciar. Ahora, este anunciar siempre va a estar con una connotación que tiene que ver de contarlo de boca presencial, contarlo a alguien que esté presente. Y por supuesto tiene otras connotaciones, otros significados que tiene que ver con explicar, avisar, anunciar, contar, comunicar, dar cuenta, declarar, enseñar, interpretar. Tiene que ver con ser un mensajero, dar buenas nuevas, proclamar, publicar y revelar algo. Pero el primer énfasis que tiene esta palabra tiene que ver con relatar a menudo. Es decir, que contar tiene que ver con relatar cosas muy a menudo. Tiene que ver con testificar de algún acontecimiento, dar un mensaje que tiene que ver con vida y muerte, llevar un mensaje de vital importancia para el destinatario. Eso es en el Antiguo Testamento. Un trasfondo nada más. En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras para contar. Y las dos palabras tienen que ver con anangelo y también con queruso. Y los que hemos estudiado un poquito esto entendemos que queruso tiene que ver con proclamar, predicar, específicamente la verdad divina del Evangelio. Tiene que contarse, tiene que anunciarse, tiene que proclamarse, tiene que divulgarse. Así que contar el testimonio tiene que ver precisamente con esto, con divulgar. La palabra testimonio, este sustantivo, pues también se encuentra en el Antiguo Testamento, viene de la raíz et, una palabra muy pequeñita, que también significa contar lo sucedido, testificar, dar testimonio, ser testigo de algo y dar algo a las demás personas, pero también exaltar. Esto es lo que significa testimonio en el Antiguo Testamento. Por eso cuando usted abre la Biblia en Isaías 8:20 que dice a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Lo que la Biblia está diciendo allí, tienen la Torá y tienen que dar testimonio de ella, es decir, tienen la ley de Dios, tienen la palabra de Dios, ahora tienen que dar testimonio de ella. En el Nuevo Testamento, la palabra testimonio tiene que ver con marturion o marturía. Marturia, dicen algunos, que también tiene que ver con dar testimonio, testificar y anunciar. Cuando usted va a Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino por
testimonio a todas las naciones, y luego dice, entonces vendrá el fin. Tiene que ver con esto. Da tu testimonio, cuenta tu testimonio, anuncia las buenas nuevas de salvación. Lucas 21, capítulo 21, versículos 12 y 13, allí Jesús refiere que vamos a pasar por pruebas, tribulación, vamos a estar en las cárceles, vamos a pasar por dificultades, vamos a ser presentados ante gobernadores, ante reyes, ante una gran cantidad de personas de alta alcurnia, y vamos a ir allí. Y entonces el versículo 13 dice, y esto os será para que ustedes den testimonio. Esto sucederá para que ustedes den testimonio. Esto es lo que Jesús ha dicho. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33, dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección y de todo lo que habían visto en relación a Cristo Jesús. Y añade el versículo, y gran gracia era en todos ellos. El apóstol Pablo también le escribe a Timoteo, ahí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 8, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pero también le dice, tampoco te avergüences de dar testimonio de mí, porque estoy preso. Al contrario, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Cuando vamos al último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, encontramos que el grupo de santos, de redimidos, dice, ellos lo vencieron. ¿A quién? A Satanás. ¿Por qué? Dice, gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron. Hay una acción. Han contado la maravilla del Señor. Se han mantenido fieles y dice, despreciaron su vida ante la muerte. No les importó, se mantuvieron fieles en medio de cualquier circunstancia. Y Jesús en el último, prácticamente casi ya finalizando, Apocalipsis 22, 21, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, así sea, ven Señor Jesús. Esto es solamente para referir que lo que tiene que ver con contar el testimonio, con pregonar, con publicar, con anunciar la palabra de Dios, la Biblia está llena de referencias que nos hablan y nos dicen, hoy a cada uno de nosotros, y te dicen a ti en esta hora, cuenta tu testimonio. Pero vuelvo a preguntarte, ¿qué significa contar tu testimonio? ¿Qué significa que yo cuente mi testimonio? ¿Qué implicaciones están presentes en este encomio? Apreciado hermano, contar tu testimonio y contar mi testimonio es decir simplemente a otros lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ha hecho en tu vida. Eso es contar el testimonio. Es contar con sinceridad y de forma natural sobre el encuentro o encuentros que he tenido con Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? ¿Cómo me ha rescatado? ¿Cómo me ha salvado? ¿Cómo me ha perdonado? ¿Cómo me ha liberado de tantas dificultades? Eso significa entonces que yo cuente a otros de forma natural, de forma sencilla, alabando y glorificando su santo nombre. Porque contar testimonio tiene que ver con 5 asuntos claves. Son 5 asuntos muy, pero muy importantes. Primero es cómo era tu vida antes de que recibieras a Cristo Jesús. Yo quiero que pienses un momento. Comienza a pensar, ¿cómo era tu vida antes de conocer, de recibir a Cristo Jesús? Punto número 2, ¿cómo conociste a Cristo? ¿De qué forma lo hiciste? ¿Quién te habló? ¿Cómo te llamó el Señor? ¿De qué manera hizo Dios esa búsqueda, ese encuentro contigo? El otro aspecto es cómo ha cambiado tu vida como resultado de conocerlo. ¿Realmente ha cambiado tu vida después de 15, 20, 30, 40, 50, 1 año, 2 años que has conocido al Señor? ¿Ha cambiado tu vida? Porque si de tu vida sientes que tu vida le falta cambiar, o muchas personas ven que tu vida no ha cambiado, entonces hay un problema. El aspecto número 4 es, después de todo esto, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu desafío espiritual? ¿Cuál es tu mayor anhelo? Eso tiene que ver con contar el testimonio, tiene que ver con algo que tiene que ver con una vivencia personal. Y lo último es, ¿qué debes o qué tienes que hacer? Esos son 5 puntos clave para entender lo que significa que yo cuente mi testimonio o que tú cuentes tu testimonio. Cuando los apóstoles, recuerdan que la iglesia apostólica
la iglesia crecía, se multiplicaba, invadieron a Jerusalén, tenían temor de la iglesia porque iba avanzando. Pero Hechos capítulo 4, versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos tenían claro que lo que Dios, lo que Jesús había hecho en sus vidas, ellos tenían que publicarlo, no podían callar ante tal situación. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, no podemos quedarnos callados. Los discípulos tenían que dar testimonio de Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice, el testimonio de los apóstoles se basaba en su experiencia personal, las cuales habían disfrutado con Jesús. Y la experiencia íntima de la presencia de Cristo en la vida del cristiano constituye una de las evidencias más convincentes de la realidad práctica de la verdad cristiana. Para poder contar verdaderamente el testimonio o mi testimonio, yo tengo que tener una vida práctica, una vida íntima de crecimiento con Cristo Jesús, una experiencia personal, que yo haya entendido quién es Jesús para mi vida, qué ha hecho en mi vida, cómo me ha salvado, cómo me ha rescatado y cuán agradecido estoy por todo lo que ha hecho en mi vida. Entonces yo voy a contar mi testimonio y la gente lo va a escuchar porque hay una verdad convincente. Hay algo que está haciendo efecto en mi vida y la gente va a escuchar también la palabra de Dios. Vayamos al libro de Marcos capítulo 5. Y vamos a encontrar allí una experiencia muy interesante. De hecho, durante esta semana hemos estado estudiando aspectos claros que tienen que ver precisamente con el testimonio. Y en Marcos capítulo 5 encontramos una experiencia, un relato sumamente importante y vamos a sacar algunas lecciones en esta hora. Allí encontramos la historia del endemoniado gadareno o el endemoniado de Gadara. Versículo 1. Y quiero que comencemos a prestar atención a algunos detalles interesantes. La Biblia comienza diciendo, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Hay otra versión que dice, Jesús y sus seguidores llegaron a Gadara. Tenga esto presente. Jesús no cruzó el lago solo. Jesús llegó con una gran cantidad de personas que iban con él, incluyendo también sus discípulos. Mucha gente, recuerden que había muchas personas que buscaban a Jesús por todos lados, lo seguían, y Jesús quiso cruzar a este lugar menos poblado con el fin de descansar un poco, con el fin de cesar un poco la actividad, porque estaba agobiado por tantas cosas que había hecho. Las multitudes lo asediaban hasta el punto que con frecuencia no tenía tiempo ni para comer, ni para dormir, ni descansar. Por eso que dice allí, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida, yo quiero que vayas imaginándote esta escena. Jesús está llegando, está arribando al puerto, y en ese momento aparecen muchas personas que comienzan a bajarse, pero enseguida dice la palabra, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre que tenía un espíritu impuro. Marcos es el comentario principal de toda esta historia. Mateo habla que fueron 2 endemoniados. No hay ninguna discrepancia. Lo que quiere decir es que uno de ellos tenía mayor posesión demoníaca y es el que más se destaca en la historia. Entonces aquí Marcos dice, cuando Jesús salió, vino desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. ¿Por qué desde los sepulcros? Porque allí vivía, allí comía, allí dormía, allí buscaba cómo tratar de seguir viviendo en medio de su problema tan terrible que estaba atormentado. Este hombre habitaba en los sepulcros, versículo 3, y nadie lo podía sujetar ni aún con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre día y noche andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Yo quiero que tengas presente esto.
una persona agobiada por el enemigo, destrozada su vida. Ve a Jesús y viene directamente a su encuentro. Ahora, la situación no era fácil. Él tenía azotado a todos aquellos habitantes de aquella ciudad. Le tenían pavor, le tenían miedo. Tanto así que la Biblia dice que ni las cadenas ni los grillos lo habían podido sujetar. Y precisamente estos grillos eran unos anillos de hierro que se colocaban en los pies de muchas de estas personas, se colocaban también en los pies de los presos y estaban unidos a una cadena, y esa cadena podía llegar a tener 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 50 centímetros, 70 centímetros, depende el preso y depende también el peso que tenía al final donde estaba sujetada esa cadena o ese grillo. Algunos estaban en una especie de unas bolas grandes o unos cuadrados grandes de hierro, donde podían llegar a pesar más de 50 kilos en algunos lugares. Así que imagínate 50 kilos por este lado y 50 kilos por el otro lado en cada uno de los pies, más atado con cadenas en las manos, grillos en las manos. Era una situación demasiado difícil. Aquí dice que no lo podían sujetar. Pero este hombre, ¿qué es lo que dice el versículo 6? Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. Corrió y se postró ante él. Ten presente este elemento que presenta aquí el libro de Marcos. Cuando este hombre viene, es interesante que los que habían ido con Jesús, cuando ven a este hombre que viene endemoniado, salieron corriendo y dejan solo a Jesús, y ahora Jesús está frente a frente con aquel ser que necesita esperanza, necesita liberación. En ese momento Jesús está allí. Como te dije, Mateo habla de 2 endemoniados y ya expliqué el por qué. Porque uno expresaba más posesión demoníaca que el otro. Así que la presencia de Jesús los había impresionado. Y entonces corren al encuentro de Jesús. Pero me gusta lo que dice el versículo 6 del capítulo 5 de Marcos. Dice: cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. La presencia de Jesús impresiona a cualquier persona. La presencia de Jesús cambia la vida de cualquier persona. La presencia de Jesús transforma la mente y el corazón de cualquier persona. ¿Cuándo qué? Cuando viene a Jesús y se postra delante de él. Nunca olvides eso. Para tener una transformación de carácter, de mente y de pensamiento, de actitud, yo necesito postrarme delante de Jesús. ¿Qué hizo este hombre cuando vino delante de Jesús? Gritó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. De hecho, el historiador antiguo Polibio, uno de los escritores antiguos que narran historias de aquellos tiempos, él dice que una legión podía llegar a tener 6.300 hombres, refiriéndose a lo que tenía que ver con una legión romana. Así que este hombre estaba atormentado no por 1, ni por 2, ni por 3 demonios. Estaba atormentado por una gran cantidad. No quiere decir que eran 6.300, pero cuando él dice legión es porque realmente eran bastantes. Versículo 10 dice: y le rogó con insistencia que no lo enviase fuera de aquella región. Allí cerca del monte estaba paseando una gran piara o manada de cerdos. Y los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús lo permitió. Y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2,000, y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Esto fue el acontecimiento de todo lo que ocurrió. Este hombre viene, Jesús lo libera, Jesús lo sana, lo cambia, lo transforma. Los demonios salen de este hombre y se entran en aquella gran piara de cerdos. Y había un grupo de personas que estaba observando. Y aquí es donde empieza a tener
importancia y significado a este tema. Recuerde que habían discípulos que habían ido con Jesús. Ellos estaban observando. Había otra gran cantidad de personas que habían venido también en la barca y quizás en otras barcas con la compañía de Jesús. Pero también estaban los porqueros que estaban observando toda aquella situación, aquel espectáculo. Y el versículo 14 dice: los porqueros huyeron. Es decir, los dueños de los cerdos, los que estaban paseando aquella manada de cerdos. Dice, y fueron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Los porqueros salieron, fueron y lo contaron. Cuenta tu testimonio. Vamos a ver qué sucede. Ellos fueron a la ciudad, fueron a los campos y dieron aviso de todo lo que había sucedido. Informaron de aquel acontecimiento. Pero esta acción, apreciado amigo y hermano, no surtió mucho efecto. ¿Por qué? El mensaje puede ser muy bueno. Pero si no tiene la verdadera pasión del evangelio, si no hay un cambio efectuado en la vida, si no hay un verdadero gozo, este mensaje no va a surtir ningún efecto ni en tu vida ni en la vida de los demás. Y esto es lo que está enseñándonos la Biblia en esta hora. Los porqueros fueron y contaron todo lo que había sucedido. Cuando usted cuenta algo, cuando usted dice algo, la gente puede venir. La gente puede salir a ver, la gente puede asistir incluso por curiosidad a lo que usted le está diciendo que vengan a ver. Pero hasta allí, porque no hay un verdadero poder, no hay un verdadero efecto transformador ni en tu vida para que pueda transformar la vida de los demás. Eso sucedió con los porqueros. Ellos fueron y contaron, pero no hubo ningún efecto. Ellos contaron solamente algo sin haber tenido un encuentro con Jesús. Y ahí está el secreto. Para que la vida cambie, para que la vida sea transformada, para que haya una nueva experiencia en la vida cristiana, debe haber un encuentro con Jesús. Y ellos no lo habían tenido. Versículo 15. Cuando llegaron ante Jesús, vieron que aquel que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, ahora estaba sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Y entonces tienen miedo. Muchas personas vienen, aquel que los había azotado por tanto tiempo, ahora tienen miedo de verlo así. Versículo 16. Y los que lo habían visto también contaron lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. ¿Y quiénes eran estos que también lo habían visto? Ahí estaban los discípulos que habían venido con Jesús. Estaban también los porqueros, los que habían narrado el hecho a las personas. La gente viene a ver, pero ahora la gente está atemorizada. La gente no ha experimentado que estas personas habían dicho algo, porque Jesús había cambiado y había transformado la vida de este hombre. Y aquí tenemos que aprender algo. Una cosa es andar en la barca buscando cualquier cosa y otra cosa es andar con el Jesús que está en la barca. Una cosa es contar sobre Jesús y otra cosa es contar de Jesús con pasión. Son dos cosas diferentes. Yo puedo contar muchas cosas de Jesús, pero si no lo hago con pasión, si no lo hago con el verdadero gozo, ese gozo que emana de mi vida porque yo he tenido un encuentro con Jesús, de nada me va a servir. Recuerden que muchos seguían a Jesús por comida, otros lo seguían para que lo sanara, otros porque decían que él hablaba muy bonito y otros creían que estando cerca de él estaban seguros, estaban protegidos. Pero realmente estaban lejos de él porque no habían tenido un encuentro con Jesús. Incluso cuando el demonio, este hombre viene endemoniado al encuentro con Jesús, se dispersaron. No querían enfrentar la realidad. ¿Por qué? Porque no tenían un verdadero encuentro con Jesús. Así que por eso todo lo que ellos estaban contando no tuvo mucho efecto en aquellas personas.
Porque una persona que está llena de paz, de amor, de ese amor que viene de Jesús, pues va a irradiar esperanza, va a irradiar paz, va a irradiar felicidad. Y cualquier persona que tiene un encuentro con esta persona, nadie puede refutar ese encuentro que esa persona ha tenido con Cristo Jesús. Ahora, eso no quiere decir que todos van a escuchar lo que digamos. Por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es que la influencia poderosa de un verdadero cristiano se nota en cualquier lugar, porque va a ser una vida completamente llena de testimonio. Mira lo que dice el libro deseado de toda la gente en la página 305. Desde el acantilado, los cuidadores de los cerdos habían visto todo lo que había sucedido y se apresuraron a ir a publicar las buenas nuevas a sus amos y a toda la gente. Llena de temor y asombro, la población acudió al encuentro de Jesús. Los 2 endemoniados habían sido el terror de toda la región. Ahora estos hombres estaban vestidos y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y glorificando al nombre de aquel que los había sanado. Pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. La pérdida de los cerdos le parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Ten presente esto. El pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. Los que habían cruzado el lago con Jesús hablaron de todo lo que había sucedido la noche anterior, del peligro que habían corrido en la tempestad y de cómo el viento y el mar habían sido calmados, pero sus palabras quedaron sin efecto. Con terror la gente se agolpó alrededor de Jesús rogándole que se apartase de ella, y él accediendo se embarcó inmediatamente para la orilla opuesta. Página 306, deseado de todas las gentes. Son muchos los que se niegan a obedecer a Jesús y a su palabra, porque la obediencia entrañaría el sacrificio de algún interés mundanal, por temor a que su presencia les cause pérdidas económicas. Muchos rechazan su gracia y ahuyentan de sí a su Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en la vida de cualquier persona que rechaza a Jesús, y eso ocurrió en aquella vida de aquellas personas aquel día, y también ocurre en la vida de aquellas personas que no reflejan verdaderamente el amor de Jesús. Versículo 18. Cuando Jesús entró en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Eso era lo que este hombre quería. Quería permanecer con Jesús, no quería separarse de él. ¿Por qué? Porque quien tiene un encuentro con Jesús quiere eso. Quiere estar cerca de Jesús. Pero Jesús, conociendo todo lo que debía pasar, dijo al hombre, versículo 19, Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, ve a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Ya va, ¿cómo es esto? Un hombre que apenas hasta ahora ha sido liberado del demonio, ¿cómo es eso que ahora va a salir corriendo a contar lo que Dios ha hecho? En otras palabras, lo que Jesús le dijo, vete a los tuyos, vete a tu casa, cuenta las grandes cosas, cuenta tu testimonio. El deseo de toda la gente, la página 306 sigue diciendo, en esto tenían una obra que hacer, ir a un hogar pagano y hablar de la bendición que habían recibido de Jesús. Era duro para ellos separarse del Salvador. Les iba a asediar seguramente grandes dificultades en su trato con sus compatriotas paganos. Y su largo aislamiento de la sociedad parecía haberlos descalificado para la obra que él había indicado. Pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador y describiendo cómo los había librado de los demonios. Es trabajando en la difusión de la buena nueva de la salvación como somos acercados al Salvador. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo Jesús.
Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Página 307. Como testigos de Cristo hemos de decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado cerca siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que Él nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por la falta del cual el mundo perece. Jesús le dijo a este hombre, vete. Nos da una gran lección a cada uno de nosotros. Ve a tu casa, cuenta tu testimonio, cuenta la grande maravilla que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué hizo este hombre? Versículo 20. ¿O qué hicieron estos dos hombres? Dice, y él se fue y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaron. Él fue a Decápolis y comenzó a publicar, comenzó a proclamar, a pregonar, a anunciar. Y cuando la Biblia usa allí la palabra contar, la palabra que aparece en el griego es keruso. En otras palabras, él estaba anunciando las buenas nuevas de esperanza, de bendición. Estaba diciendo todo lo que Jesús había hecho con él. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Porque aquí esto parece terminar, pero hay otro relato que nos dice que cuando Jesús volvió a Decápolis, unos 9 o 10 meses más tarde, encontró que muchas personas, dice que eran miles los que habían ahora venido para ver y para escuchar a Jesús. Y los que salieron para escuchar a Jesús en esa última ocasión eran personas de aquel lugar, gentiles. En otras palabras, estos hombres emocionados, gozosos, felices de todo lo que Dios había hecho en su vida, ahora estaban proclamando, estaban contando un gran testimonio para la honra y gloria de Dios. Apreciado hermano, ¿qué les dices a otros sobre tu testimonio personal? ¿Qué les estás contando a otros? ¿Les has contado que has tenido un encuentro con Cristo Jesús? Porque el llamado que Jesús te hace en esta hora es: comparte tu fe, cuenta tu testimonio, cuenta la vida de cuenta en tu vida lo que Cristo ha hecho por ti, qué ha sucedido en el pasado, cómo te ha rescatado, qué es lo que ha hecho ahora en este momento y qué es lo que va a hacer contigo en el futuro. Cuenta tu testimonio, cuenta qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida. Pero esto no va a ser posible hasta que yo no tenga un encuentro con Cristo Jesús. Tienes que contártelo a tus hijos, tienes que contártelo a tu familia, a tus tíos, a tus primos, a tus padres, a todos los sobrinos que tienes, a los vecinos, a todos tienes que contar tu testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo tienes que hacerlo? Con una sonrisa amable, con una buena amistad, con sinceridad, con buenas palabras y con buenas acciones. Esa es la mejor forma de contar tu testimonio. Creo que tienes que postrarte ante Jesús como aquel endemoniado. Dile: Señor, aquí estoy. Dile que cambie tu vida. Dile que cambie tu forma de ser. Dile cuál es tu necesidad. Tienes que postrarte como aquel endemoniado delante de Jesús. Pastor, no me diga eso porque eso se ve muy feo. No diga porque yo no estoy endemoniado. Eso suena muy feo. Pues esto es algo muy sencillo. ¿Acaso no te has transformado y has perdido a veces la cabeza y has cometido locuras cuando no has podido controlar tu carácter? Eso es parte de lo que tenemos que entregarle a Jesús. Y para que eso pueda ser una realidad en mi vida, ese cambio sea fructífero, yo tengo que postrarme, así como lo hizo aquel endemoniado delante de Jesús con su problema y su gran cantidad de dificultad que tenía. Allí comienza este asunto. Tenemos que humillarnos delante de Jesús, rendirnos plenamente a Él, pedirle sabiduría y humildad para que entonces podamos contar un verdadero testimonio al mundo. Apreciado hermano, apreciado amigo, si tu carácter no ha sido transformado por el poder de Dios, no vas a tener mucho que contar. Tú podrás decir lo que quieras,
pero no va a surtir ningún efecto. Aquel día lo vimos en la Biblia, muchos contaron, muchos dijeron, pero no surtió ningún efecto, porque no habían personas que habían tenido de verdad un encuentro con Jesús. Si tu vida no ha sido transformada por el Espíritu de Dios, no tienes argumentos para contar. No hay nada que contar. Es solamente relatar algo, pero no hay un testimonio de bendición, de transformación que impacte tu vida ni la vida de otras personas. Ahora, este asunto no es hablar de doctrinas, no es hablar de estudios bíblicos, no tiene que ver con un espíritu legalista, decir las cosas como son, porque hay personas que es así. No, porque a veces nuestras palabras destruyen a otras personas. ¿Tenemos que dar estudios bíblicos? Sí. ¿Tenemos que hablar de doctrina? Sí. Pero más tenemos que contar el testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, con amor, con gozo, con pasión, con alegría. Una vez fui a dar un estudio bíblico con una hermana que era misionera, una señora que iba por el estudio número 5 de la fe de Jesús. Y cuando llegamos allí, la señora nos abrió con mucho amor, esperando estudiar la Biblia. Y sale la hermana y dice: pastor, yo quiero que le diga a esta hermana que tiene que botar, tiene que quemar todos esos matachos que tiene allí en la pared, porque precisamente esos son ídolos paganos, que eso no nos ayuda a crecer con Dios. Estas palabras, cuando esta hermana dijo esto, yo decía: trágame tierra. ¿Qué podía hacer ahora? La señora, gracias a Dios, muy gentil, no nos sacó corriendo de su casa. Yo traté de ver cómo podía ser, ni siquiera estaba tranquilo para darle el estudio bíblico siguiente que continuaba. Pero la hermana estaba allí y quería que yo le dijera esto. A veces somos así. Esa señora no quiso recibir después de aquella vez más estudios de la Biblia. Se cerró completamente. Yo tuve que hablar, por supuesto, con aquella hermana. Tuve que reprenderla en el nombre del Señor con la palabra de Dios y decirle lo que tenía que hacer, porque a veces con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, de decir, pensando que estamos en lo correcto, dañamos y destruimos a otras personas y los alejamos del Señor. Por eso es que Eclesiastés 7:16 dice: no sea demasiado justo ni sabio en extremo. Hermano, cuenta tu testimonio. Dios nos ha estado hablando. Esto tiene que ver con una experiencia personal, una experiencia propia. Tiene que ver con reflejar a Jesús en palabras sencillas, en acciones sencillas, con una sonrisa amable, con una respuesta apacible. Si eso no está ocurriendo en tu vida, entonces póstrate delante de Jesús como aquel endemoniado y pídele a Jesús que te aleje todos esos conflictos que tienes en tu vida. Que quite todas esas discusiones, esas palabras insensatas que a veces salen de tu boca y de mi boca. Digámosle: Señor, quita todo esto y cámbialo, para que yo entonces pueda contar un verdadero testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Consejo para los maestros, página 230. Dios nos ha dado el don del habla para que podamos contar a otros cómo Él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones. Y que otras almas también puedan elevar alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Isaías 43:10 nos dice que somos testigos de Jesús. Pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él a fin de ser testigos eficientes. Deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta, de tal manera que nadie pueda recibir la impresión que les cuesta hablar de la misericordia de Dios. Tremendo. Por eso que Hechos 1:8 dice: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo nuestro Salvador, página 153, dice que Jesús nos ha encargado a todos los creyentes hasta el fin del mundo el derecho. Nos ha encomendado ser testigos de su amor. Y los que hacen esto dan fe de Él, de que son sus verdaderos testigos. Apreciado hermano, valora la salvación que Dios te ha dado. Valora su amor. Aleja las críticas, pesadumbres de tu vida, las quejas, todas esas cosas que no te permiten dar un verdadero testimonio de Cristo Jesús. Destierra el desánimo de tu vida.
Porque cuando hay un testimonio efectivo es porque hay una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. Hoy Jesús te está diciendo, ve a tu casa, ve a los tuyos, ve a tus vecinos, ve a tus familiares, ve a tus compañeros de trabajo, ve a los compañeros a la universidad, los compañeros de clase y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En otras palabras, Dios te está diciendo, cuenta tu testimonio. Hermanos, si el poder y la gracia de Dios son una realidad en tu vida, entonces da un verdadero testimonio de lo que Dios ha hecho en tu favor. Yo no sé cuál es tu problema en esta hora, cuál es tu ansiedad, cuál es tu inquietud. Yo no sé qué te ha dicho el Señor en este momento. Lo que sí quiero es que allí donde estás, rindas tu vida al Señor, entregues tu mente, tu corazón a Él y digas, Señor, ayúdame. Quiero dar un verdadero testimonio de tu amor. Quiero contar mi testimonio para que sea de bendición a otras personas. Porque no hay un sermón más poderoso que una verdadera vida de testimonio. Vamos a orar. Vamos a reclamar el poder y la bendición de Dios. Oh Señor, en esta hora te alabamos y te glorificamos porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad y gracias porque nos enseñas y nos dices que necesitamos contar tu testimonio al mundo. Quiero pedir que de una manera muy especial puedas bendecir a mi hermano y a mi amigo que está escuchando este mensaje. Tócalo, Señor. Dale tu paz. Permite que él pueda venir postrado de rodillas delante de tu santa presencia para reclamar liberación, para reclamar perdón, sanidad, para reclamar el poder de tu Espíritu Santo para su vida. Oh Señor, permite que tu gracia pueda estar con él. Y que de verdad, cuando se rinda completamente a ti, oh Señor, pueda contar un verdadero testimonio de que le has cambiado, le has transformado. Y muchas personas, como sucedió aquel día con aquellos endemoniados, ahora libres, que se convirtieron en unos tremendos misioneros en Decápolis, ahora nosotros podamos también convertirnos en verdaderos mensajeros y misioneros tuyos para tu honra y tu gloria. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos amas. Quedamos en tus santas manos. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Apreciado hermano, que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del cielo esté en esta hora contigo.